Muy bien, ¿cuántos están contentos esta mañana? Dios es bueno. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Nosotros tenemos muchos procesos en nuestra vida que tantas veces nos causan lágrimas, nos sacan dolor. Y quiero hablar esta mañana sobre cómo el Señor restaura nuestras vidas después de esos procesos donde hemos cometido errores. ¿Y cuántos han cometido pecados y faltas que les han causado dolor en sus vidas? Esas cosas traen dolor. Ahora, a veces no es nuestro dolor, sino el dolor de otros que nos causaron a nosotros. A veces es el pecado de otros contra nosotros, ¿verdad? No necesariamente es algo que nosotros hicimos, pero también es producto del pecado. Y yo quiero hablar acerca de cómo Dios restaura en su reino nuestras vidas. El reino de Dios es un reino sobrenatural, es un reino donde Él quiere establecer su bendición sobre nosotros, pero necesitamos ser transformados por medio de Jesús. Y la transformación que hace el Señor en nuestras vidas es restaurar sistemáticamente todas las áreas de nuestra vida que fueron dañadas por el asunto del pecado. El pecado es algo que nos daña y nos destruye. Vamos a orar antes de entrar en nuestro tema esta mañana y vamos a pedir a Dios su dirección sobre esto para luego leer un pasaje en Génesis capítulo 3. Cierre sus ojos, por favor, y ore conmigo. Diga: Señor Jesús, gracias por hablar a mi corazón. Gracias por levantar mi fe, que tú estás honrando mi vida y estás trayendo sobre mí restauración en las áreas de dolor donde fue dañada por causa del pecado. Yo abro mi corazón a tu palabra. Te pido que me hables, que me sanes, que restaures en mí todo el plan original que tienes para mi vida. En el nombre de Jesús, yo pongo mi fe y confío en ti, Señor. Lléname de tu amor y de tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Génesis capítulo 3, y vamos a mirar cómo es la restauración que Dios hace en nuestra vida cuando el pecado toca a nuestra puerta. Génesis capítulo 3, verso 6. Es la historia de cuando Adán y Eva se separan de Dios. La palabra pecado tiene dos significados. El primer significado de pecado es fallar al blanco. Fallar al blanco, errar al blanco. Significa alguien que está tirando como dardos o está tratando de hacer algo de manera acertada, pero por alguna razón le sale mala la jugada, le sale chueca, ¿verdad? Y fracasa en su intento de hacer las cosas correctamente. Muchos de nosotros en nuestra vida hemos intentado hacer cosas, negocios, relaciones con otras personas, matrimonios, noviazgos, negocios, crianza de hijos, y muchas veces nosotros fallamos al blanco. Y eso es parte del pecado. El pecado es parte de la naturaleza que falla, que fracasa en su intento por hacer las cosas correctamente. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué fue enviado? ¿Para qué Dios, como Rey, como Padre, envía a Jesús? Para enseñarnos a dar en el blanco. Nosotros intentamos hacer las cosas a nuestra manera, y a nuestra manera las cosas fracasan. Y el problema de hacerlo a nuestra manera es que no solo viene el fracaso, sino el dolor que viene como consecuencia, y las consecuencias, las pérdidas que vienen por causa de nuestros errores y fracasos. Así que la palabra pecado tiene que ver con la manera en que tú has fracasado y has errado al blanco en lo que tú querías en la vida. Jesús fue enviado para enseñarnos a dar en el blanco, para decirnos: la forma como lo has estado haciendo es incorrecta, debes empezar a hacerlo de esta manera, para que puedas realmente acertar en lo que quieres. La pregunta que todo el mundo quiere responder básicamente en la vida es: ¿cómo puedo ser feliz? Todos de alguna manera estamos buscando la felicidad. La Biblia no dice que buscar la felicidad sea pecado. El problema es que lo hacemos por el lado incorrecto. Buscamos la solución a nuestros problemas o tratamos de buscar la alegría de nuestra vida por el camino errado. Así que la palabra pecado tiene esa significación de fallar.
de que estás tratando de ser feliz, de prosperar, de hacer las cosas, y en tu manera humana de pensar dices, está bien, yo lo estoy haciendo bien, pero con el tiempo nos damos cuenta que hicimos algo mal. ¿A cuánto les ha pasado eso en su vida? Hemos fracasado, hemos pecado contra Dios, hemos hecho la cosa por el camino incorrecto. Ahora el segundo significado de pecado es desviación moral, corrupción moral, destrucción, inmoralidad, desviación de la norma de Dios. Entonces no solamente es fallar al blanco, sino que además nos lastimamos y nuestra propia conciencia, ¿verdad?, la violamos y pecamos contra Dios y moralmente nos corrompemos, porque estamos tratando de alcanzar las cosas que a nuestra manera. Dígale al que está a su lado, a tu manera nunca lo lograrás. Las personas confunden el asunto del pecado porque el pecado generalmente es placentero. En principio, cuando usted está haciendo negocios y los está haciendo de manera ilegal, pues eso le puede prosperar rápidamente. Pero la paga del pecado es muerte. Tarde o temprano, eso que usted está haciendo se le va a dañar. Y en principio usted dice, recibo grandes dividendos, ¿verdad? Tengo prosperidad, pero después esa misma prosperidad te mata, te destruye. Después el mismo negocio que tanto querías empieza a desmoronarse. Después te cae la DIAN, o la policía, la fiscalía, y vas a tener grandes líos. Esos mismos beneficios económicos que tenías y que parecían tan buenos, pueden ser la destrucción de tus hijos. Y entonces a los muchachos no les queda nada en la mano. Yo no sé si han visto eso, que cuando las personas prosperan y no prosperan en Dios, su prosperidad económica se les vuelve en contra de ellos. Porque ese mismo dinero los está destruyendo, los está lastimando, los mete en vicios, en adicciones sexuales. Y ese mismo dinero puede corromperte. ¿Cómo hacer para prosperar en Dios? ¿Y cómo es que el pecado puede causar semejante daño en la vida? Ahora, como no es inmediato, las personas dicen, no, esto que estoy haciendo no es tan malo. Dejemos a Dios allá en la religión, en los templos, y no lo metamos aquí en los negocios. Pero Dios tiene que estar en tu negocio para que tu negocio sea próspero. Si no está en tu negocio, tú vas a fracasar. Ahora no tienes que tener un negocio para hacer las cosas mal. Como empleados también hacemos las cosas mal. Muchas veces fracasamos y pecamos porque no somos buenos trabajadores, porque hacemos las cosas mediocremente. Algunas personas roban en sus empresas, roban tiempo, roban cosas de sus empresas. El pecado va tarde o temprano a hacerte daño, te va a destruir. La paga del pecado es muerte. La consecuencia, el salario de hacer las cosas mal es que finalmente va a morir. La palabra muerte significa separación. Separación, cuando tú mueres físicamente, tu cuerpo se separa de tu alma y mueres. La muerte física es la evidencia. Pero hay muerte espiritual también, que es la más problemática, porque la muerte espiritual no se evidencia inmediatamente. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, se rebelaron contra Dios, contra el Rey en sus vidas, la muerte no entró inmediatamente, por lo menos no la física, entró otro tipo de muerte en su vida. Y yo quiero hablar de las consecuencias que trajo el pecado y cómo Jesús vino a restaurar eso. Ahora recuerde que usted es la persona más importante para Dios en este planeta. La razón por la cual usted es tan importante para Dios es que es la única criatura de este planeta que se parece a Dios. Escuche esto. La única criatura en este planeta que se parece a Dios es usted, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Él nos ama profundamente. Nos ama tanto que cuando creó la tierra puso un lugar y lo llamó el jardín del Edén. La palabra jardín es algo protegido. Significa protección, cuidado, labrado. Y cogió y edificó, puso un lugar hermoso y puso al hombre y lo plantó allí. Adán y Eva los plantó para que fueran protegidos y guardados y para que ellos a su vez protegieran y guardaran ese jardín del Edén. La palabra Edén significa deleite, gozo, alegría. O sea que el lugar que Dios nos puso originalmente fue un lugar bello, fue un lugar hermoso, un lugar de deleite. Adán y Eva vivían felices en ese lugar. Dios les había dicho,
tomen la tierra, gobiernenla, sojúzguenla, ejerzan autoridad y extiendan mi Edén. El Edén debía ser extendido a toda la tierra. Ese huerto que Dios había puesto, el Señor les dijo, administrenlo y háganlo bien, de tal manera que la bendición, la protección sea extendida a toda la tierra. Toda la tierra debe ser algo hermoso como un huerto de Edén. Así que ellos tenían una tarea extraordinaria. Tenían que ejercer una autoridad que venía de Dios para proteger, sojuzgar, conquistar, pero conquistar de una manera extraordinaria, de traer armonía a la tierra y traer paz y bendición en todas sus relaciones, en todo lo que hacían. La tarea de ellos era esa. Esa sigue siendo nuestra tarea. Cuando nosotros, Dios nos entrega autoridad sobre nuestra familia, sobre nuestro negocio, sobre nuestro estudio, es que ese lugar, lo que estamos haciendo, crezca, se extienda y sea algo tan bello y tan extraordinario que traiga bendición, no solo a nuestras vidas, sino a todas las personas que están a nuestro alrededor. La mentalidad humana es prosperar a costa de otros, competir, es pisotear al otro. Nosotros no queremos negocios solo para prosperar todos con todos nuestros trabajadores. Queremos negocios para prosperar nosotros y enriquecernos. Es una visión egoísta de lo que Dios nos dio. Dios jamás te da una bendición para ti solo, sino para que eso sea bendición para otros. ¿Me está comprendiendo eso? Y el propósito de Dios es que tus bendiciones bendigan a los demás, no solo que tú prosperes por esa bendición. Dígale al que está a su lado, Dios quiere que tus bendiciones bendigan también a otros. Y esto es muy importante, sobre todo en el área económica. Nosotros tenemos una visión bien egocéntrica cuando se trata de dinero. Y tenemos que andar pidiendo milagros a Dios para que las empresas cumplan lo que tienen que hacer por responsabilidad con sus empleados. Y ustedes saben todo lo que hay de injusticia en el mundo laboral en este asunto. No tenemos un sistema opresivo. Todo es un negocio. No se quieren recetar los medicamentos adecuados porque son costosos. Entonces es mejor mandar a la gente enferma con un par de aspirinas o acetaminofén para que se vayan a su casa. Dígame que no es así, porque es un negocio. Pero Dios puso y te pone a ti y quiere restaurar tu Edén. Dígale que está a su lado, Dios quiere restaurar tu Edén. Dios quiere restaurar tu familia. Ahí empieza tu Edén. Ese es tu jardín número 1, no jardín infantil, tu huerto de riego. La idea no es que lo llenes de niños solamente, sino de paz, de justicia, de trabajo fiel, de respeto unos por otros, de amor y relaciones. Entonces, cuando Dios puso a Adán y Eva, ellos estaban en un lugar hermoso porque Dios los amaba, los quería y siempre los ha querido. Y los puso en un lugar extraordinario porque ellos son las personas más importantes para Dios. Nosotros somos las personas más importantes para Dios. Ahora, el mundo y las circunstancias nos han convencido de lo contrario. Cuando uno viaja a otros países, se da cuenta del respeto que hay por el ser humano. Pero lo que es Latinoamérica, el irrespeto por el ser humano es impresionante. Y uno lo ve en cosas tan sencillas. Si usted está comprando en un supermercado y una persona va a pasar, la mayoría de personas pasan y ¿qué hacen? Simplemente se le atraviesan, ¿sí o no? Si usted va a un supermercado en otras culturas, las personas dicen, perdón, excuse me, voy a pasar. Y el respeto. Tú pones el pie en la calle aquí y si no te cuidas te matan. Tú pones el pie en la calle en una ciudad y la gente para a 10 y 20 metros de distancia porque hay respeto por ti. ¿Me está comprendiendo? Aquí la gente tira el carro, no para. Si tú dices algo que no le gusta a alguien, hay una pelea. En otros lugares, si tú dices algo que no les gusta, simplemente respetan tu opinión y se acabó. Porque nosotros tenemos una cultura de deshonra, pero Dios quiere honrar nuestras vidas y quieres que tú honres a otros y vivas en honra. La cultura de honra es parte del reino de Dios. El pecado deshonra al ser humano.
No hay nada más deshumanizante que el pecado. El pecado te destruye y destruye a los que están a tu lado. Un aborto es deshumanizante. Pero las personas pagan y aún obligan a abortar. Y hacen un negocio de eso. El pecado es deshumanizante. Robar a otro es deshumanizante. Maltratarlo es deshumanizante. Dios nos creó como seres humanos para honrarnos unos a otros. Y Él de hecho nos honró a nosotros porque Él diseñó el Edén como un lugar de honra para sus hijos amados. Tú y yo somos hijos amados de Dios. Y como hijos amados vamos a ser tratados con amor y respeto por el Rey, por el Dios que nos creó. Y es lo que Dios tiene para nosotros. Dios no es presionante, Dios no es manipulador. Dios te va a honrar y va a respetar tus decisiones. Pero si nosotros decidimos deshonrarnos o deshonrar las personas que están a nuestro lado, vamos a sufrir las consecuencias de eso. Una persona que elige el pecado en su matrimonio y deshonra a su esposo o a su esposa con el adulterio, va a recibir las consecuencias de eso. Porque el dolor va a entrar en su corazón. Los conflictos van a aparecer. Porque el pecado va a dañar la autoestima de la otra persona. La va a sentir menos, la va a hacer sentir menospreciada. La pérdida de autoestima en los procesos de adulterio es increíble. Las personas siempre están pensando que no vio en mí, que sí vio en el otro. Y el problema no es tuyo, el problema es del otro, porque es un asunto de pecado. Está desconectado de Dios y por lo tanto está deshonrando su hogar, está deshonrando a sus hijos, deshonrando. ¿Cuántos niños abandonados por estas circunstancias y nacen con su corazón creyendo que es que ellos tienen algo malo en sí mismos? Las personas violadas, lastimadas, cuando las personas son abusadas, son personas deshonradas y viene dolor en sus vidas. El pecado nos va a dañar y nos va a destruir. Por eso nosotros debemos apartarnos del pecado. Porque si el pecado está con nosotros, nuestras vidas van a ser miserables. Pero Dios no planeó eso para nosotros. Dios planeó para nuestras vidas la honra. Dios planeó para ti la bendición y la gracia. Dios planeó para nosotros algo mucho mejor que lo que el pecado tiene. Pero el pecado parece ser un atajo para tomar cierta felicidad. Y cuando la gente cree esta mentira, se va a meter por ese camino, pensando que no hay otro camino. Pero Dios dice, siempre hay un camino. Ahora, el pecado causó y causa muchas cosas. Aquí en Génesis capítulo 3, se nos narra cómo Adán y Eva, versículo 6, se nos narra cómo Adán y Eva eligieron apartarse de Dios en lugar de caminar con Dios en unidad. Versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a sus ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de sus frutos, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de los dos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, versículo 12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.
Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se volvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando uno lee esta historia, uno se da cuenta que la relación entre Adán y Eva se empezó a fracturar, que el haberse desconectado de Dios les trajo consecuencias, unas consecuencias graves en su vida. Porque el problema aquí no es un pecado en sí, pecados, y quiero que me entienda la diferencia entre pecado y pecados. El pecado grave aquí es que ellos se desconectaron de Dios. La fuente de las bendiciones para su vida, ¿quién era? Dios. Y cuando ellos se desconectaron de Dios, entonces empezaron a surgir más problemas en sus vidas. Cuando yo me conecto con Dios, Dios empieza a resolver los líos de mi vida. Pero cuando me desconecto de Dios, la fuente de la vida ya no opera en mí, y esa desconexión, esa muerte espiritual, causa que mi vida se vaya deteriorando sistemáticamente en diferentes áreas. Mira lo que ocurrió acá. El primer efecto del pecado fue la muerte. Romanos capítulo 6, verso 23 dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que cuando ellos dejaron de adorar a Dios, cuando ellos dejaron de alabar al Señor, cuando dejaron de orar a Dios, cuando dejaron de comunicarse a través de su palabra viva con Él, la muerte empezó a invadir todas las áreas de su vida. Y la muerte empezó a invadir muchas cosas. Lo primero que ocurrió es que ellos sintieron miedo de Dios. Si usted nota, cuando Dios los llama, ¿qué hacen ellos? Se esconden inmediatamente. En vez de decir: Dios, ¿dónde estás? Quiero hablar contigo, como ocurría en el pasado, ahora tienen un problema de conciencia en su corazón. Ellos habían desobedecido a Dios y entonces ahora dejaron y se apartaron de Él. Cuando Dios los llamó y les dijo: ¿dónde andas? Y esta pregunta es bien bonita, porque Dios sabe dónde está Adán, pero aún así le pregunta: ¿dónde estás? Si Dios ya sabe, ¿para qué le pregunta? Recuerde que Dios lo sabe todo. Él estaba escondido entre los árboles. Él estaba ahí tratando de ocultarse de aquel que ve todo. Y Dios le dice: ¿dónde estás, Adán? Porque Adán no sabía dónde estaba. Y el problema no era de Dios, el problema era de Adán. Adán no entendía que la condición de él había cambiado. Esa desobediencia, esa desconexión de Dios le causó separación. Ya no respondía con alegría a Dios. Ahora le estaba respondiendo con temor, con miedo. ¿Sabes tú que Dios quiere que respondas con alegría a su llamado? En lugar de responder con cansancio y pesadez. Para algunos el tiempo a solas con Dios se les vuelve una carga. El tiempo a solas con Dios es tomar un tiempo para leer y orar la Biblia todos los días. Es un tiempo donde yo me encuentro con Dios. Para las personas que todavía están desconectadas de Dios, eso se les vuelve una carga. Y dice: ay, además de todas las tareas del día, ahora tengo que tomar media hora, una hora para orar y adorar a Dios. Y entonces se les vuelve una carga sobre su vida. Y la pregunta es: ¿dónde estás tú? ¿Por qué no estás reaccionando con alegría ante ese tiempo con Dios? ¿Estás como Adán? ¿Con cosas que te están separando en tu corazón de Dios? ¿Y por eso te estás escondiendo? Entonces es mejor esconderse en las tareas del día. Es mejor esconderse en las acciones, en todo el activismo que nosotros manejamos y el estrés. Pero cuando tú estás bien con Dios,
Tu mayor alegría es que buscar a Dios temprano, en la noche, cuando tú oras a Dios, porque Dios va a traer vida a tu vida, pero una vida espiritual, una vida que te va a llenar de vitalidad, que te va a transformar. La primera pregunta es: ¿dónde andas? ¿Dónde estás en relación con Dios? ¿Todavía estás lejos respondiendo por temor? ¿O en la religión? Porque la religión también es parte de eso. La gente hace las cosas habitual por religión, por tradición, pero una tradición vacía que no llena el espíritu, que no llena tu corazón. Y Dios está diciendo: ¿dónde estás? ¿Dónde has caído de tu relación con Dios? Adán no lo sabía. Escucha la voz de Dios y lo primero que hace es esconderse. Dígale que está a su lado: no te escondas de Dios. Dios te ama y quiere hablar contigo. Cuando te enseñen a hacer el tiempo a solas con Dios, cuando aprendas a leer y a buscar en la Escritura, ese es tu mejor tiempo del día. Ese es el mejor momento, porque ese día, en ese momento, es como si te recargaran las baterías. Tú te llenas de Dios y cuando sales, sales en la bendición de Dios. ¿Estás comprendiendo? Entonces la gente dice: ¡ay, ahora tengo que ponerme a leer la Biblia! Y tengo ese padre espiritual que me llama y me pregunta: ¿hiciste tu devocional hoy? Otra vez me va a llamar. No, es tu mayor alegría. Porque acuérdate que pecado significa separación. Cuando te conectas con Dios, ¿qué pasa? La vida de Dios fluye para ti. Y Dios toma lugar en lo que haces. Y cuando Dios toma lugar en lo que haces, todo se endereza, las cosas tienen bendición, la vida de Dios fluye. Entonces mis negocios pueden prosperar. Entonces mis relaciones con mi cónyuge pueden prosperar. Porque es mi conexión con Dios. La vida de Dios a través de mí fluyendo en las cosas que estoy haciendo día a día. Lo primero que trajo fue muerte. Pero hubo una segunda cosa que ocurrió. Yo sé que hay muchas, y usted puede decirme: pastor, le faltaron como 20, pero yo solo voy a hablar de 4. Porque me parece que son las más grandes. La segunda cosa que ocurrió cuando Adán y Eva se separaron de Dios y se rebelaron contra Dios haciendo las cosas a su manera, es que ellos tuvieron una pérdida de autoridad y gobierno sobre sus propias vidas. Escuche bien esto. Pérdida de autoridad y gobierno sobre la vida. El pecado trae pérdida de autoridad y gobierno sobre tu vida. Cada vez que peques, tú vas a perder autoridad. Déjeme ponérselo fácil. Usted está en su casa, usted tiene bonito hogar, tiene sus hijos, con todas las chicharrones que pueda tener con sus hijos, lo que sea. Y usted le mete a su relación pecado. Lo primero que usted nota es que ni sus hijos le hacen caso. ¿Qué es eso? Pérdida de autoridad. ¿Sí o no? Cuando usted pierde autoridad en su propio hogar, es porque usted está desconectado de Dios. Si usted se vuelve a conectar, como Dios es la máxima autoridad, y lo ha puesto usted, como papá o como mamá, con autoridad, la autoridad empieza a fluir sobre sus hijos y su familia. Pero si usted está desconectado, si usted no toma la autoridad que viene de Dios, usted va a estar simplemente a merced de todos los problemas que se suscitan en medio del hogar. Entonces va a haber una pérdida de autoridad y por lo tanto una pérdida de gobierno. Ustedes han leído tal vez las noticias por las elecciones que en un país europeo se están dando y cómo quedaron tan divididos, ¿verdad? Que dicen que el país es ingobernable. ¿Sí han leído esto? Es en Italia. Y está ingobernable el país porque están en ellos tienen creo que cámara alta y cámara baja, en una ganó uno y en el otro ganó el otro partido, y entonces eso es imposible, no puede haber. El presidente no sabe qué hacer, porque el país se vuelve ingobernable, porque lo que apoyen unos lo van a rechazar los otros y van a quedar en una eterna contradicción. Si hubiese mayoría de algún lado, pues obviamente van a poder tomar decisiones y van a poder ir adelante.
Pero como no hay una pérdida de autoridad, entonces el presidente está realmente casi maniatado para poder maniobrar en medio de la crisis europea, que es muy fuerte. Bueno, a un nivel chiquito, nuestros hogares son lo mismo. Cuando papá y mamá no tienen una relación limpia de corazón y no están unidos, esa familia se vuelve ingobernable. Porque el uno dice aquí y el otro hace lo contrario. El uno le dice al niño no salgas y el otro ¿qué hace? Tranquilo, mijito, vaya. La mamá o el papá ponen un orden de horario y ¿qué hace el otro? Se lo salta. Eso es ingobernable. El pecado trae falta de autoridad. El pecado hace que te vuelvas esclavo de tus relaciones, esclavo de tus propios negocios, porque ya no tienes autoridad sobre ellos. Déjame explicarle esto cómo opera en el área de los negocios. Usted hace sus negocios bien, pero de pronto empieza a no hacer las cosas correctas, a no llevar la contabilidad correcta, a no manejar el dinero con un presupuesto correcto. No todas las veces tiene que ser con robo o algo así, a veces es mal manejo de presupuestos. Todo lo vuelve plata de bolsillo, ¿sí o no? Entonces usted comete un pecado de forma. Aunque usted no está robando a nadie, usted está administrando mal sus finanzas. Eso también pasa en la casa, la misma cosa. Entonces usted dejó de hacer provisión, usted dejó de hacer un ahorro, usted dejó de pagar aquí y allá. ¿Qué pasa con eso? En algún momento usted ya no tendrá control sobre su negocio. Usted estará a merced de sus acreedores. Usted estará a merced de los problemas que se empiezan a generar al interior del negocio. Porque el pecado traerá falta de autoridad y de gobierno. Y no podrá manejar ni su casa ni su negocio. ¿Me está entendiendo? Cuando Dios creó al hombre, Dios le dijo, tomen autoridad, gobiernen, señoreen, sojuzguen en esta área de la vida. Les dio autoridad, recuérdelo. Él los crea y los pone en el Edén y les dice, ejerzan autoridad. Pero ahora el hombre se desconecta de Dios y ya no está bajo autoridad de Dios. Entonces la misma naturaleza está contra él. Es más, su mujer está contra él. Cuando Dios le preguntó a Eva, ¿verdad? Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué dijo? Adán era un hombre muy inteligente. Recuerden, él fue creado a imagen de Dios. Estamos hablando de que estaba calientico, Dios lo hizo perfecto. Él no tenía problemas de alimentación, él tenía alimentación perfecta. Él no tenía problemas genéticos de una herencia, que por allá le salió algún gene mal puesto y quedó medio tonto. No, él era perfecto, manejaba su cerebro al máximo potencial. Adán estaba realmente en unas condiciones increíbles. Entonces cuando Dios le pregunta, ¿qué hiciste? Él piensa rápidamente y dice, si digo que fui yo, aquí Dios me la monta a mí. Así que vamos a hacer algo, vamos a culparlo a él y a la mujer que me diste. La mujer que tú me diste me hizo pecar. Dígame si eso no es lo que pasa cuando los muchachos tienen problemas. Es que tu hijo, ahí le mandaron la nota al colegio, te he dicho. Y entonces nos volvemos y culpamos ¿a quién? Al otro. Cuando usted peca, usted pierde autoridad y pierde gobierno. Porque el pecado te hace estar a merced de tus enemigos, de tus circunstancias. ¿Entiende por qué no vale la pena pecar? La segunda cosa que perdió el hombre no fue solo la desconexión de Dios, sino su capacidad de ejercer autoridad donde debía ejercer autoridad. Perdió gobernabilidad. Ya no podía ejercerla ni en su propia casa. Un capítulo más allá, Génesis capítulo 4, Caín mata a Abel. Una historia también conocida. Su casa se volvió un caos.
Su negocio, su huerto del Edén se volvió un caos. Todo empezó a fracasar. Es más, lo echaron del Edén. Lo sacaron de su empresa. Él fue expulsado. Dios le había dado un trabajo, le había dicho, gobierna aquí en el Edén, extiéndelo, multiplícalo, sojúzgalo, ejerce autoridad. ¿Y qué hizo el hombre? Se desconectó de Dios, no pudo seguir manejando el asunto y Dios tuvo que sacarlo de ahí y ponerlo fuera. Porque si no, iba a echar a perder el Edén. Y Dios tuvo que protegerlo. Porque Dios lo había puesto con una misión. A muchas personas los echan de sus empleos simplemente por sus problemas y pecados. Las personas empiezan a volverse adictas al alcohol. Y entonces empiezan a llegar tarde, a manejar mal los negocios, a manejar mal el dinero. Y finalmente las personas son las sacadas de su negocio. Porque hicieron las cosas mal, no fueron fieles. No trabajaron en lo que debían trabajar, vagaron, perecearon. No hicieron las cosas correctas. El pecado te traerá una desautorización y una ingobernabilidad en tu vida. Y Dios quería o quiere que nosotros ejerzamos autoridad y gobierno. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, señoreen en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios les dio a ellos la capacidad de gobernar y de ejercer autoridad, pero ellos la perdieron. La palabra para señorear es la palabra rada, y la palabra para sojuzgar es la palabra kabash en hebreo, que significa conquistar, poner bajo los pies. Cuando dice sojuzgar, Dios les dijo, vayan y tomen autoridad en ese lugar. Pero cuando yo estoy en pecado, yo no puedo tomar autoridad en ningún lado, a menos que sea sobornando o haciendo cosas más dañinas. ¿No han visto un papá cuando no tiene autoridad sobre sus hijos, qué hace? Los soborna. Para ganarse el afecto de sus hijos, ¿qué les da? Lo que ellos quieren. Entonces los hijos empiezan a manipular. Cuando un papá pierde o una mamá pierde autoridad, empieza a comprar a sus hijos. Si mis hijos tengo que darles algo para que me obedezcan, yo estoy mal. Yo estoy mal. Porque la autoridad que Dios me dio a mí se puede ejercer con o sin dádivas. ¿Está comprendiendo eso? Usted no puede pagar para que lo quieran. Porque el amor es algo que no se puede comprar. El respeto es algo que no se puede comprar. Si usted lo está comprando es porque usted perdió autoridad. Y la razón para perder autoridad es porque hay algo donde usted fracasó. Es un mal modelo, un mal ejemplo. Ahí hay pecado. ¿Comprende eso? Pero ¿qué vino Jesús? Recuerde esto. La primera consecuencia, ¿cuál fue? Separación y desconexión de Dios. La vida de Dios dejó de fluir. La segunda consecuencia fue pérdida de gobierno y autoridad. ¿Sí? ¿Para qué vino Jesús? Porque es que Jesús nos ama. Dios nos ama y quiere que nosotros recuperemos esas dos cosas. Romanos capítulo 6, versículo 23. Mira la respuesta de Dios. Dios vio el problema del hombre. Estoy hablando solo de dos problemas. Hay otros dos problemas gigantescos que afectan el hecho de que usted esté desconectado de Dios. Pero voy a hablar de estos dos para redondearlos. El primer problema fue desconexión y separación, porque el pecado te separa de la vida de Dios. Jesús dijo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué hizo Dios para restablecer la conexión? Lo que hizo fue enviar a Jesús. Jesús es la persona que vino a conectar nuestras vidas con el Padre Celestial para devolvernos la autoridad que habíamos perdido y volver a nosotros la vida que va a traer bendición a lo que nosotros tocamos. Eso es, para eso vino Jesús. Jesús vino a traer vida. Dígale que está a su lado, la vida de Dios empezará a fluir en ti.
No sé si han tenido la experiencia de una rama que está cortada del árbol, pero usted la vuelve a reinjertar y le ponen cuerdas y la amarran nuevamente. Y por un tiempo, mientras estuvo desconectada, la rama se seca, pero cuando vuelve a ser reinjertada, la rama empieza con el tiempo a tomar vida. ¿Por qué? Porque la savia empieza a fluir nuevamente y empieza a recibir la vida que viene del tronco. Jesús dijo: ustedes son las ramas, yo soy el tronco de la vid. Si ustedes permanecen conectados a mí, volverán a tener vida y todo en tu vida reverdecerá. No es un proceso instantáneo, pero es un proceso que cambia y transforma la vida de manera progresiva. ¿Está comprendiendo eso? Dígale que está a su lado: si tienes afán, no lograrás nada con Dios. Tienes que caminar con Dios unido. Dígaselo: camina con Dios día a día. Porque la gente está esperando, y yo he visto esto, a veces la gente viene y dice: pastor, ore por mi hijo que es drogadicto. Y entonces ellos están esperando que la varita mágica aparezca, ¿verdad? Como el genio de la lámpara. Y entonces, al ponerle las manos, el tipo quedó transformado. Y a veces Dios hace eso, porque yo lo he visto. Pero la más de las veces la persona se conecta con Dios, la vida de Dios empieza a fluir y él bota la adicción. Ocurre. Y eso lo he visto en decenas de casos. Se conectan con Dios y con el tiempo Dios trae una libertad. Uno se anima, porque algunas personas parece que ocurriera instantáneamente, pero todo tiene que ver con un proceso y una determinación de permanecer unido. Otras personas llegan con un dolor en su corazón terrible, con complejos, con temores, con dudas. Se conectan con Dios y la vida de Dios empieza a fluir en ellos y ellos empiezan a ser sanados. Su vida mental empieza a tener paz. Pero cuando están desconectados, se van a enloquecer. Porque el estrés y la presión del mundo sobre la mente y sobre el corazón de las personas es muy grande. Y no pueden sobrevivir sin estar conectados a Dios. Pero en la segunda cosa, Génesis 1:28 que lo leímos. ¿Cuál fue la respuesta de Dios para la pérdida de autoridad y de gobierno sobre la vida? Cuando la gente ha perdido autoridad y gobierno sobre la vida, hay un pasaje que es muy mal entendido. Es Juan capítulo 1, versículo 12, aunque es muy conocido. Adán y Eva eran hijos de Dios. Hijos. Cuando ellos se rebelaron contra Dios y se desconectaron, ellos dejaron de ser hijos. Escuche bien. Porque ellos fueron ahora rebeldes en su naturaleza contra Dios y estaban desconectados. Dios los siguió amando, pero ellos estaban desconectados de Dios. Juan 1:12 dice lo siguiente: a todos los que recibieron, hablando de Jesús, a todos los que recibieron a Cristo, versículo 12, a los que creen en su nombre, les dio autoridad o potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra autoridad allí es la palabra exousia, que significa gobierno. Escuche bien. Estamos hablando de que lo que se perdió en el Edén fue ¿qué? Autoridad y gobierno. Y él dice que cuando una persona se vuelve a Jesús, Dios lo vuelve a poner en la posición de autoridad y gobierno. Lo que Jesús vino a hacer es volverte a poner al mando de tu vida, para que tu vida no dependa de otros ni de las decisiones de otros. ¿Ustedes saben lo feo que es depender de lo que otros hagan? Tal vez ya le ha pasado. Yo he visto muchas personas dependiendo de las decisiones de otros. Pero cuando tú estás en Cristo Jesús y recibes al Señor en tu corazón, tú empiezas a tomar gobierno y autoridad y empiezas a ejercerlo porque Dios te lo dio como hijo de Dios. Si tú crees en Jesús y lo recibes en tu corazón, la autoridad de Dios te es restablecida y la posición tuya empieza a ser restaurada. Muchas personas viven básicamente a merced de sus circunstancias. Viven a merced de las personas o de las relaciones con las personas. Y anhelan salir de eso. Otros están mendigando amor.
mendigando económicamente, están mendigando respeto de sus hijos, están mendigando. Pero Dios dice que si como hijo de Dios, Él te da autoridad nuevamente para gobernar y ejercer señorío sobre tus circunstancias. Tú no eres una víctima. Si tú conoces a Jesús, dejas de ser víctima y empiezas a ser una persona con gobierno y autoridad. Dios restablece y restaura la autoridad en tu vida. Yo he visto personas dependiendo de decisiones de otros y piden de hecho terapia porque están realmente emproblemados, porque están viviendo a merced de otros. Y yo le digo, ¿por qué soportas eso? ¿Por qué no tomas una decisión? La respuesta enseguida es: me da miedo. Porque les da miedo enfrentar, tomar una decisión. Eso se llama pérdida ¿de qué? De autoridad. Cuando tú pierdes autoridad en ti mismo, te da miedo tomar decisiones. Yo le dije a una señora que vino hace mucho tiempo y ella decía: tengo un problema porque mi esposo está en negocios ilegales. Y el punto es que ella le había servido de fiadora en todos sus negocios, la firma de ella aparecía en todo lado, el hombre estaba limpio, él no tenía firma por ningún lado, no manejaba dineros, ella manejaba la chequera, manejaba todas las cosas. Y cuando ella se dio cuenta de que el asunto, los dineros que entraban ahí no eran legales, entonces se asustó y dijo: ¿y qué hago? Entonces pidió ayuda. Y yo le dije: lo que puedes hacer tú, lo primero que tienes que hacer tú, es buscarte un buen abogado, porque tienes que empezar a mirar cómo desenredar el lío legal, porque si tú eres inocente, porque tú has permitido esos manejos, pero uno tiene que preguntarse en algún momento de dónde salen todos esos millones, ¿verdad? ¿Sí me estás comprendiendo? Pero como ella vivía de eso, también a ella le gustaba ese dinero, entonces nunca preguntó nada, hasta cuando ya vio que el asunto estaba poniéndose apretado, complicado, y se dio cuenta que la cosa iba a pasar a mayores. Entonces dijo: ¿qué hago? Pues tienes que tomar decisiones. Si tú no hiciste esos negocios, vas a tener que poner un límite a esos negocios y vas a tener que tomar control sobre esas cuentas. ¡Ay! Pero mi marido se va a poner bravo. ¿Y qué? ¿Tu marido bravo o el policía bravo? ¿Cuál quieres? Toma control sobre lo que estás haciendo, no te dejes manipular. Dígale que está a su lado: tú tienes control, tú tienes autoridad sobre tus decisiones. No tienes por qué estar viviendo como víctima. Personas que vienen y empiezan a quejarse de otro: ay, fulano me trata mal y me hace no sé qué. Y yo le digo: ¿y por qué se lo aguanta? Pérdida de autoridad. Ay, no ve que me quedo sin la pensión. Entonces, ¿estás por dinero? Usted tiene control. Usted puede tomar decisiones. Jesús te devolvió la capacidad de tomar señorío y autoridad sobre tu vida y ser responsable por ella. Si tú te aguantas, a veces vienen padres y dicen: es que mis hijos no me respetan. Y la queja es: no me respetan. Le digo: fácil. Póngalos en orden. Pero no quieren. Sáquelos de la casa. ¿Cómo voy a hacer eso con mi hijito? Tan lindo, tan precioso. Pero él sí puede hacer eso contigo. Ponlos en orden, toma señorío y autoridad. Y cuando lo hacen, generalmente las cosas se ordenan. Cuando las personas siguen dependiendo de otros, siguen desplomándose sus vidas. Porque el pecado trae falta de autoridad y de gobierno. Si yo tolero eso, las personas me van a lastimar. Pero yo puedo poner un límite en todas las cosas. ¿Está comprendiendo? ¿Para qué vino Jesús? Él dijo: si tú crees en mí y pones tu corazón en mí, yo te voy a dar autoridad para que empieces a gobernar y no toleres
ni el abuso, ni la injusticia, y tú tampoco la hagas, sino que empiezas a ejercer una verdadera autoridad que trae bendición sobre las otras personas. Jesús vino a devolvernos nuestra capacidad de ejercer autoridad sobre Satanás, sobre la adversidad. A veces vienen circunstancias y usted dice, pero ¿de dónde viene esto? En el nombre de Jesús yo tomo autoridad sobre esta circunstancia. ¿Qué hacía Jesús cuando encontraba a los endemoniados? Cuando encontraba a las personas que estaban oponiéndose a él. ¿Ustedes vieron a Jesús amilanado ante los fariseos? Lo vieron a él, los fariseos lo rechazaban. De hecho, ellos lo mandaron a matar. Usaron a los romanos para matar a Jesús. Pero cada vez que Jesús se encontraba con ellos, él los detenía. Siempre que querían atormentarlo o amedrentar a sus discípulos, ¿qué hacía el Señor? Él se paraba como un león y decía, ¡alto ahí! Venían a acusar a los discípulos, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Porque era una tradición de los fariseos y los judíos. Y Jesús les dice, ¿qué tiene que ver eso? ¿No es que lo que usted come se va a la letrina? Lo que enferma a las personas no es lo que comen, es lo que sale de su corazón. Porque de ahí salen los robos, las mentiras, los adulterios. Si vas a limpiar algo, limpia tu corazón. Eso le dijo a los religiosos. Porque la gente dice, no, es que mi tradición, es que mi religión. ¿Cuál religión y cuál tradición? Si Dios lo que dice es, conéctate conmigo y serás hijo de Dios. Y como hijo, con autoridad. ¿Cuántos van a tomar la autoridad que Dios les dio? Amén. Jesús dijo, tú tienes autoridad. Y puedes poner esa autoridad y empezar a bendecir tus negocios, a moverte correctamente, porque Él trae restauración y restitución. Tal vez hiciste equivocadamente con tu familia o en tus negocios o en lo que sea, pero lo que Jesús vino fue a restaurar esa capacidad de gobernar en nuestras vidas. Y si tú la quieres tomar, es tuya, porque Él dice aquí, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Les dio autoridad para señorear sobre sus circunstancias. Cuando una persona se levanta con autoridad, Dios apareja sus circunstancias. Yo he visto personas tomar decisiones para estudiar sin siquiera tener recursos económicos. Pero dicen, yo voy a salir adelante y voy a meterme, y le ponen fe, porque recuerde que fe y autoridad van de la mano. Y cuando van, Dios hace milagros en sus vidas. Pero mientras siguen atemorizados y acobardados, diciendo no tengo, no puedo, no soy capaz, eso no viene para mí. Yo he visto personas ir y tomar negocios que estaban perdidos. Y toman esos negocios y van a ese lugar y retoman lo que habían perdido. Porque Dios les da la autoridad para hacerlo. Tú tienes autoridad para tomar nuevamente las riendas en tu casa. Pero no lo hagas con violencia ni con ira. Hazlo con amor, pero con autoridad, para tomar dirección. Porque unas personas abdicaron de su autoridad. Y entonces en su casa todo es un desorden porque no hay una línea clara de autoridad en su casa. Dios quiere guiar a través de nosotros. Él le dijo en el huerto del Edén, versículo 28 de Génesis capítulo 1, Él los bendijo y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen sobre ella. Sojuzgar significa poner bajo tus pies, conquistar. ¿Qué área de tu vida debe ser puesta bajo tus pies? Porque ahora tal vez está encima tuyo. ¿Qué área? ¿Relacional? ¿Pensamientos en tu mente? Hay cosas que te acobardan y te atemorizan y te tienen aquí, subyugado, no puedo, la bendición es para los otros, menos para mí. Ahí hay un trabajo en tu mente que te ha hecho perder la fe, y fe significa autoridad. Cuando yo creo algo, yo me muevo con autoridad y yo puedo moverme en una dimensión nueva. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que Dios vuelva a poner en nosotros lo que perdimos por el pecado. El pecado nos desautoriza y Dios lo que quiere es que volvamos a tomar autoridad. El pecado nos mantiene acobardados, nos dice no puedes, no tienes con qué, no te van a hacer caso. ¿Quién soy yo, pobrecito yo? Pero Dios dijo, yo te hice hijo e hija de Dios para tomar autoridad sobre tus circunstancias. Jesús vino a restaurar la conexión con Dios y la autoridad de Él para movernos en la vida.
¿Lo quieres? Es tuyo. Cuando te acercas a Jesús y te conectas con Él, empezará a fluir la conexión, la vida y también la autoridad del reino en ti, en tu vida, porque eso perdimos. Nuestras vidas no están perdidas. El problema es que nosotros no tomamos la autoridad de Dios para movernos en ella. Por eso nos da cobardía. Por eso no vas a nuevos retos. No hablas siquiera de Jesús a otros. Hay unas personas que están acobardadas y nunca confiesan su fe. Nunca verán la salvación de la gente. Porque esto es un asunto de autoridad. Yo tengo autoridad de Dios para hablar a la gente y ponerla en conexión con Cristo. Dios me hizo un sacerdote. Eso es autoridad. Cuando yo hablo, hablo con autoridad. Porque es lo que Dios me ha dado a mí. Y Dios te lo dio a ti, como hijo de Dios. Para que tú tomes decisiones y no vivas por las decisiones de otros, por el rechazo de otros, por el temor de otros. Señor, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Señor, como hijos de Dios, dígalo conmigo, como hijo de Dios, yo no estoy más para vivir bajo dominio de mis circunstancias o de personas que me quieren lastimar. Tú me has dado autoridad para levantarme en el nombre de Jesús. Y he estado desconectado de ti, pero hoy quiero conectarme contigo, Señor. Quiero conectarme cada día al orar y leer tu palabra, al congregarme aquí en la iglesia. Quiero conectarme y recibir de ti la autoridad que tú me has establecido, que me has dado como hijo de Dios. Dígalo, yo tengo autoridad que viene de mi Padre Celestial. Señor Jesús, gracias por morir en la cruz y perdonar mis pecados. Y dígale, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, Señor. He fallado en mi hogar, he fallado en mis negocios, pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Y yo me arrepiento, Señor. Dígale, me arrepiento de estos pecados. He mentido, he robado, he sido infiel, he hecho cosas que me han quitado autoridad en mi familia. He permitido que otros hagan cosas y me he quedado callado cuando debía protestar, cuando no debí permitirlo. Y pasivamente he cedido la autoridad. Pero hoy, Señor Jesús, yo retomo mi relación contigo. Hoy me entrego a ti, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, hoy me entrego a ti. Te entrego mi vida. Y te pido, Señor, que me recibas como tu hijo. Recíbeme como tu hija. Porque hoy me conecto con Jesús. Y vuelvo a la posición de hijo, de hija amada de Dios. Que es la posición de autoridad que tú me has dado. En el nombre de Jesús, no permitiré más el desorden en mi vida. Voy a disciplinarme. Voy a empezar a buscar de ti, a orar, a leer tu palabra, a recibir la vida que viene de estar conectado con Cristo Jesús. Quiero ver reverdecer cada área de mi vida, emocional, relacional. Quiero ver que donde estaba seco por la desconexión en que he vivido todos estos años, vuelve a reverdecer. Mi Edén vuelve a florecer. Lo que me diste a mí, Señor, vuelve a florecer. Y que otros conozcan de tu amor, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, dígalo, renuncio al temor. Renuncio en el nombre de Jesús a vivir una vida desconectada de Dios. Por obligación a veces, religiosamente, pero desconectado. Hoy, Señor, yo me conecto contigo, me arrodillo ante ti, te adoro, te alabo. Cuando tú cantas, te conectas con el Espíritu de Dios y eso te fluye la vida y la autoridad del reino sobre ti. Algunos piensan que cantar y adorar es un relleno. No, es algo tan poderoso, porque cuando tú adoras al Señor a través de tus cánticos, a través del congregarte en discipulado, en tu grupo pequeño,
Ahí ocurre una transferencia de vida, una autoridad que viene de Dios. Por eso es tan importante que tú empieces a crecer espiritualmente, empieces a leer la palabra, a congregarte, a ser ayudado por un padre espiritual que te cuida, que te enseña a orar, te enseña los principios de la vida. Porque cuando te conectas con Dios, empezarás a tener el señorío que Adán y Eva perdieron al pecar contra Dios y hacer las cosas a su manera. Cuando dejas el pecado y te conectas con Jesús, tu destino es gobernar. Cuando te separas de Dios, tu destino es esclavitud. Tu destino es la esclavitud. Algunos están desempoderados, viviendo en temor. Jesús dijo que Él no nos dio espíritu de temor. El espíritu de Dios es de amor, de poder y de dominio propio para ejercer autoridad en tu vida. No tengas miedo. Los retos nuevos que vienen en tu vida, Dios mismo los trae para ti. Porque como hija de Dios, hijo de Dios, tienes la autoridad para ir adelante y vencer. Si estás en problemas, aún en problemas económicos, empieza a honrar a Dios. Dale tus diezmos y ofrendas y mete la vida de Dios en tus finanzas. Y empieza a administrar correctamente, a tomar decisiones financieras. Empieza a moverte, porque Dios traerá bendición sobre ti. A veces las personas piensan que el diezmo y la ofrenda no tienen una razón de ser, y eso es lo que conecta tus finanzas con el reino de Dios, con la autoridad de Dios. Cuando tú no lo haces, está cortada la vida financiera. Pero cuando tú empiezas a dar a Dios, Dios te conecta y tú empiezas a reverdecer en tu área financiera. Dios empieza a meter la mano allí, porque ahora has conectado tus finanzas con Dios. Esa es una razón poderosa. Dile: Señor, yo te entrego mi área financiera. Algunos vinieron aquí con problemas financieros. Tienes que ser fiel en esto, pero también administrar fielmente y ejercer autoridad. No puedes gastar el dinero como plata de bolsillo. Tienes que tener presupuestos claros, disciplinas de trabajo claras, establecidas, hábitos de trabajo. No puedes seguir vagando de una cosa a otra. No, enfócate, porque Dios quiere prosperarte a ti. Quiere traer gracia a tu vida y bendición. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por mostrarnos tu palabra en esta mañana. Gracias por darme autoridad y darle a mis hermanos autoridad para levantarse en medio de una vida que cada vez parece más caótica. Porque hay un pueblo, hijos de Dios, que se levantan para ejercer señorío, sojuzgar la tierra y conquistarla. Gracias, Señor. Dígale al Señor: gracias, porque está restaurando en mí la capacidad de gobierno. Yo ahora soy hijo de Dios, hija de Dios, para sojuzgar y someter y todo lo que esté contrario al plan de Dios para mi vida, en el nombre de Jesús, bajo mis pies. Está bajo mis pies en este momento, en el nombre de Jesús. Y yo vuelvo a tomar en tu nombre, Señor, de rodillas ante ti, humillado ante ti, sabiendo que toda autoridad viene de Dios. Por eso yo me sujeto a ti, Señor. Por eso te obedezco, te oro y encomiendo mi causa delante de ti. Pero gracias, porque ahora me estás dando esa capacidad de gobierno. Porque ahora estoy en el reino de Dios. Ya no estoy en el reino de las tinieblas donde era esclavo. Ahora estoy en el reino de Dios. Un reino sobrenatural. Tu Edén está esperando por ti. Levántate para hacer su voluntad. Tu Edén está esperando que tú ejerzas la autoridad para extenderse a todas las áreas de tu vida. Póngase en pie y vamos a honrar al Señor para terminar.